Imagina por un instante que cierras los ojos y retrocedes en el tiempo, miles de años atrás, a las riberas del majestuoso río Nilo. El aire es cálido, el murmullo del agua acompaña la quietud de la noche, y las arenas del desierto, bañadas por la luna, guardan secretos que aún hoy resultan un misterio para nosotros. En medio de aquel paisaje, emerge una civilización que asombró al mundo antiguo y que todavía nos fascina: el antiguo Egipto. Y dentro de esa cultura deslumbrante, repleta de templos, pirámides y enigmas, se esconde una pregunta que parece sencilla, pero que abre la puerta a una historia inesperada. ¿Cómo dormían los faraones y por qué, pese a todo su poder, no lograban descansar como lo haría un ser común? Los faraones eran considerados casi dioses en vida. Sus súbditos creían que eran la conexión entre los hombres y las divinidades, seres destinados a mantener el equilibrio cósmico conocido como el Ma'at. Con semejante responsabilidad sobre sus hombros, uno podría pensar que su sueño debía ser profundo, tranquilo y restaurador. Sin embargo, la realidad fue otra. Sus noches estaban marcadas por rituales, preocupaciones políticas, exigencias religiosas y hasta incomodidades físicas que hoy nos parecen incomprensibles. Para entenderlo, debemos sumergirnos en sus palacios, en sus costumbres y en la manera en que concebían el descanso nocturno. El lugar donde dormían los faraones no era un espacio improvisado ni sencillo. Los palacios reales eran auténticos laberintos de salas, patios y cámaras privadas. Y en el corazón de esas residencias, la habitación destinada al descanso no era solo un dormitorio, sino un escenario simbólico cargado de significados. Allí, el faraón no se tumbaba en cualquier lecho, sino en camas construidas con madera noble, a menudo importada de tierras lejanas como el cedro del Líbano. Estas camas tenían un diseño elevado, pensado para proteger al monarca de insectos y animales pequeños. El colchón, lejos de ser mullido, estaba formado por tejidos de lino, a veces rellenos con materiales que hoy consideraríamos duros, como fibras vegetales. Incluso, en lugar de almohadas suaves, utilizaban reposacabezas de piedra o de madera que mantenían el cuello en una posición rígida y poco confortable. La primera sensación que nos invade al imaginar esto es de incomodidad. ¿Cómo podía alguien descansar sobre semejante superficie dura, con un soporte que mantenía la cabeza inclinada? La respuesta está en las creencias. Para los antiguos egipcios, dormir era un acto profundamente espiritual, casi un ritual en sí mismo. El reposacabezas no era un capricho de diseño, sino un objeto cargado de simbolismo. Se pensaba que mantenía alejado a los malos espíritus y protegía la cabeza, considerada la parte más sagrada del cuerpo, durante el tránsito del sueño. Así, la incomodidad física quedaba justificada por una necesidad espiritual que, en la mentalidad egipcia, era mucho más importante que la comodidad corporal. Pero el problema no terminaba allí. La vida del faraón estaba plagada de responsabilidades que lo acompañaban incluso a la cama. Cada noche, antes de dormir, debía cumplir rituales religiosos destinados a asegurar la protección de los dioses. No era extraño que sacerdotes o sirvientes especializados le recitaran himnos y plegarias para guiar sus sueños. Porque los sueños, para los egipcios, eran mensajes divinos. Lo que el faraón soñara podía interpretarse como un augurio para todo el reino. Si soñaba con símbolos de abundancia, se esperaba una buena cosecha. Si soñaba con imágenes oscuras, los consejeros se inquietaban, temiendo desgracias para el pueblo. Esa presión añadía una carga invisible. El faraón no dormía solo para sí, sino para su pueblo. Cada noche, su descanso se transformaba en una especie de oráculo. Imagina la tensión de cerrar los ojos, sabiendo que lo que vieras en tus sueños
podría cambiar las decisiones políticas del día siguiente. No es de extrañar que, aun rodeado de lujos, el faraón rara vez lograra entregarse al sueño profundo que tanto necesitaba. Los registros antiguos, como pinturas murales y textos en papiro, nos muestran escenas de faraones en posiciones solemnes, incluso al dormir. Sus cuerpos rectos, sus cabezas elevadas, sus manos reposando de manera ordenada. No era una postura de descanso total, sino una representación del control y la dignidad, incluso en la intimidad de la noche. El sueño no era visto como una rendición del cuerpo, sino como una prolongación de la vida ceremonial. Así, lo que para nosotros es un momento de relajación absoluta, para ellos seguía siendo parte del deber real. Ahora, piensa también en el entorno. El palacio real estaba lleno de vida, incluso en las horas más silenciosas. Guardias vigilaban, sirvientes se movían en la penumbra, los sonidos del Nilo llegaban a través de las ventanas. El faraón nunca estaba verdaderamente solo. Esa vigilancia permanente, destinada a protegerlo, podía ser también una carga, pues significaba que ni en el descanso nocturno gozaba de total intimidad. Dormir, sabiendo que otros observan o que siempre hay alguien a la espera de tus órdenes, no favorece el descanso profundo. A todo esto se sumaban las preocupaciones políticas. El faraón debía pensar en alianzas, en posibles traiciones, en los conflictos con pueblos vecinos. El trono era un lugar de privilegio, sí, pero también de fragilidad. Cualquier error podía significar rebeliones o crisis internas. Y esas tensiones, como bien sabemos incluso en la actualidad, suelen convertirse en insomnio. En resumen, aunque los faraones tenían camas elaboradas, rituales solemnes y el respeto absoluto de su pueblo, lo cierto es que su sueño estaba lejos de ser reparador. Su descanso era vigilado, interrumpido y cargado de simbolismo. Dormían como reyes, sí, pero no descansaban como humanos comunes. Para comprender aún más por qué el descanso de los faraones resultaba tan complicado, debemos adentrarnos en el simbolismo del sueño dentro de la mentalidad egipcia. El dormir no era visto simplemente como una necesidad fisiológica, sino como un momento en que el alma, conocida como el Ba, podía abandonar el cuerpo y viajar a otros planos. Esa idea, fascinante y a la vez inquietante, hacía que cada noche se convirtiera en un viaje peligroso. Dormir significaba exponerse a mundos invisibles, a espíritus, a presencias divinas que podían otorgar mensajes o, por el contrario, traer pesadillas. Por ello, los faraones estaban rodeados de amuletos y objetos protectores. No era raro que junto a su cama se colocaran pequeñas estatuillas de dioses como Bes, el protector de los hogares, representado como un enano de aspecto grotesco, cuya función principal era espantar a los malos sueños. También podía haber amuletos con la figura del ojo de Horus, símbolo de protección, o escarabeos tallados en piedra, que representaban la renovación y el renacimiento. Todo esto nos muestra que, incluso en la intimidad de la noche, el faraón seguía rodeado de símbolos, como si su vida no pudiera desprenderse nunca de la solemnidad del poder. Imagina ahora el ambiente de esas habitaciones. Aunque solemos pensar en el lujo deslumbrante de los palacios, las cámaras de descanso reales eran más sobrias de lo que creemos. Los muros estaban decorados con motivos simbólicos, sí, pero no se trataba de un exceso de ornamentos brillantes. La penumbra dominaba el lugar, pues la oscuridad también era vista como un estado necesario para la comunicación con el mundo de los sueños. Lámparas de aceite iluminaban tenuemente, dejando que las sombras danzaran en las paredes. El aire, cargado del aroma a resinas y perfumes, se volvía denso, casi hipnótico. Dormir en ese entorno era como entrar en un ritual perpetuo, un espacio donde el cuerpo descansaba, pero la mente permanecía atenta.
Otro detalle que suele sorprendernos es la posición en que dormían. El faraón no se recostaba de manera libre. En muchas representaciones se observa que los egipcios adoptaban posturas rígidas, con el cuerpo extendido boca arriba, las manos sobre el pecho o a lo largo del cuerpo. Esta forma de dormir no era casual. Imitaba la postura de las momias en sus sarcófagos. De hecho, se pensaba que dormir era un pequeño ensayo de la muerte, un anticipo simbólico del tránsito hacia el más allá. El faraón, al dormir de esa manera, se alineaba con la eternidad, como si cada noche se preparara para el día en que su descanso sería definitivo. Si lo analizamos desde una perspectiva moderna, esta concepción del sueño explica en parte por qué no lograban descansar plenamente. El cuerpo humano necesita moverse, cambiar de postura, encontrar la comodidad. Sin embargo, en la mentalidad egipcia primaba el orden, la solemnidad y la imitación de los ritos funerarios. Así, el descanso natural quedaba restringido por un ceremonial que imponía rigidez. No podemos olvidar que el faraón, además de ser rey, era el máximo sacerdote de Egipto. Cada noche, antes de dormir, debía realizar o supervisar rituales de purificación. El agua sagrada, los rezos y las ofrendas no eran actos opcionales, sino necesarios para mantener el equilibrio del cosmos. Ese peso espiritual acompañaba al monarca incluso al cerrar los ojos. No se trataba solo de dormir, sino de garantizar que, durante la noche, el orden universal no se quebrara. En otras palabras, el faraón dormía menos como un hombre cansado y más como un guardián de los dioses. Y si las preocupaciones espirituales ya eran un obstáculo, sumemos las preocupaciones terrenales. Imagina la presión de gobernar un imperio que dependía del ritmo del Nilo. Una crecida demasiado baja significaba hambre. Una crecida demasiado alta podía destruir cosechas enteras. Todo dependía del equilibrio natural, y ese equilibrio recaía sobre los hombros del faraón, visto como responsable de agradar a los dioses. No es difícil suponer que muchas noches se iban en desvelos, pensando en las cosechas, en las obras monumentales que debían concluirse, o en los enemigos que acechaban desde más allá de las fronteras. Además, no debemos idealizar demasiado la salud en el antiguo Egipto. Aunque los faraones contaban con médicos, conocidos como Sunu, sus cuerpos no estaban exentos de enfermedades. Estudios realizados en momias han revelado que muchos faraones sufrían de artritis, obesidad, problemas dentales e incluso malformaciones. Todo esto, evidentemente, afectaba su capacidad de descansar. Dolencias físicas sumadas a camas duras, reposacabezas rígidos y rituales interminables hacían del sueño una experiencia más tensa que reparadora. De hecho, algunos historiadores sugieren que los faraones podían haber dormido en intervalos breves, más que en un sueño largo y profundo. Esta idea se refuerza con la constante presencia de sirvientes y guardias, que podían interrumpirlos en cualquier momento para atender asuntos urgentes. La noción moderna de 8 horas de sueño ininterrumpido era casi impensable en aquel contexto. Todo esto nos lleva a una conclusión inquietante. El faraón, el hombre más poderoso de Egipto, rodeado de riquezas inconmensurables y reverenciado como un dios, no podía disfrutar del lujo más básico que muchos de sus súbditos sí podían tener: un sueño sencillo, profundo y reparador. Si deseamos comprender mejor esta paradoja, conviene observar casos específicos de algunos faraones célebres. Cada uno de ellos cargaba con un destino singular, y sus noches reflejaban no solo las costumbres generales de Egipto, sino también los problemas íntimos de sus vidas. Pensemos, por ejemplo, en Tutankamón. Aunque hoy su nombre es famoso en todo el mundo, en vida fue un faraón joven, casi un adolescente, que ascendió al trono en medio de tensiones religiosas y políticas.
Estudios modernos de su momia han revelado que padecía varias dolencias físicas, malformaciones en los pies, posibles infecciones y una salud frágil que lo acompañó hasta su muerte prematura. Imaginemos a este joven monarca, apenas en la adolescencia, durmiendo en un lecho rígido, con reposacabezas incómodos y con el peso del trono sobre sus hombros. La enfermedad, el dolor físico y la fragilidad de su cuerpo habrían hecho del sueño un proceso interrumpido, inquieto. Incluso algunos investigadores creen que pudo sufrir insomnio o despertares frecuentes. Tutankamón, el faraón niño, quizá nunca conoció un descanso pleno. Pasemos ahora a Ramsés, conocido como Ramsés el Grande. Este faraón vivió más años que la mayoría de sus predecesores, y su reinado fue largo y glorioso. Sin embargo, los estudios sobre su momia muestran signos de artritis severa y problemas dentales considerables. Un hombre anciano, con dolores articulares, obligado a mantener la solemnidad de dormir con el cuello elevado sobre un reposacabezas de piedra, seguramente no encontraba alivio en la noche. Sus responsabilidades políticas, sus campañas militares y la presión de sostener un imperio inmenso habrían convertido sus sueños en espacios de preocupación constante. Incluso los reyes que alcanzaban la vejez enfrentaban la paradoja de poseerlo todo y no poder descansar. No podemos olvidar tampoco a Cleopatra, última soberana de la dinastía tolemaica. Aunque no fue faraón en el sentido clásico del antiguo Egipto, ella heredó muchas de las costumbres y símbolos reales. Sus noches, según los cronistas antiguos, estaban rodeadas de lujo, perfumes y atenciones. Sin embargo, la reina vivió en un tiempo de conflictos, presionada por las tensiones con Roma y atrapada en un juego político que acabaría costándole la vida. Para Cleopatra, el lecho no era un lugar de reposo, sino un espacio de estrategia. Sus encuentros amorosos, sus planes y sus decisiones políticas se tejían también en la intimidad de la noche. El descanso verdadero, en ese caso, quedaba en un segundo plano. Si ampliamos la mirada, encontramos que muchos faraones tuvieron sueños que marcaron su reinado. Existe un relato famoso, conocido como la Estela del Sueño, que narra cómo el príncipe Tutmosis, antes de ser faraón, se durmió bajo la sombra de la gran esfinge. En su sueño, la esfinge le habló y le prometió que, si retiraba la arena que la cubría, lo convertiría en rey de Egipto. Ese relato muestra la enorme importancia que se atribuía a los sueños, y cómo éstos podían definir la legitimidad misma del trono. Pero también nos revela una tensión constante. El faraón no podía entregarse al descanso sin que cada imagen onírica se cargara de un peso político y religioso descomunal. Incluso en los momentos de paz aparente, la figura del faraón estaba rodeada de una vigilancia incesante. Guardias, consejeros y sacerdotes habitaban siempre cerca de él. El silencio nocturno no era absoluto, sino interrumpido por pasos, por murmullos de plegarias, por el sonido lejano de los templos donde las ofrendas se realizaban a todas horas. Para un faraón, el sueño no era un aislamiento del mundo, sino otra forma de estar presente en él. También conviene recordar que el clima de Egipto, aunque cálido durante el día, podía volverse frío en la noche. Los faraones disponían de mantas de lino y tejidos elaborados, pero las variaciones de temperatura afectaban igualmente su descanso. A ello se sumaban los insectos, que eran una molestia constante en las viviendas egipcias. Por esa razón, muchos dormitorios estaban diseñados con camas altas, y a veces se utilizaban mosquiteros rudimentarios. Pero incluso así, es difícil imaginar que la incomodidad desapareciera por completo. Con todos estos elementos, podemos ver que el sueño del faraón estaba lejos de ser un privilegio placentero. Era un espacio ceremonial, simbólico
y a menudo incómodo. En contraste, es probable que muchos campesinos egipcios, sin preocuparse por presagios ni augurios, durmieran más profundamente que su propio rey, aunque lo hicieran sobre juncos o suelos sencillos. Este contraste resulta revelador. El faraón tenía el poder de mover ejércitos, de levantar pirámides, de gobernar sobre miles de personas, y sin embargo, lo más simple, el descanso, se le escapaba entre las manos. Un recordatorio de que la grandeza humana nunca ha estado libre de fragilidad. Para los egipcios, la noche no era únicamente un intervalo entre el día que se iba y el amanecer que llegaría. La noche era un espacio sagrado en el que se reproducía, de manera simbólica, el viaje del dios Sol a través del inframundo. Según sus creencias, cuando el sol desaparecía en el horizonte, en realidad comenzaba una peligrosa travesía por los dominios de la oscuridad. Allí debía enfrentarse a serpientes gigantes, demonios y fuerzas caóticas que intentaban impedir su renacimiento al día siguiente. Solo si vencía en ese viaje, el sol reaparecía al amanecer, garantizando la continuidad de la vida. Ahora bien, si esto sucedía con el propio dios Sol, ¿qué podía esperar un faraón, considerado su hijo en la tierra, cada vez que cerraba los ojos? Dormir, para él, era un acto paralelo al viaje nocturno del sol. Su alma debía atravesar espacios invisibles, enfrentarse a fuerzas hostiles y regresar intacta para despertar con un nuevo día. No era, por lo tanto, un descanso sin consecuencias. Era una misión espiritual que se repetía noche tras noche. Por esta razón, antes de dormir, se realizaban rituales específicos. Se recitaban himnos destinados a invocar la protección de dioses como Hathor, diosa del amor y de la alegría, pero también protectora en los sueños, o como Thoth, dios de la sabiduría, capaz de interpretar visiones y guiar a las almas en la oscuridad. También era común que se encendieran lámparas de aceite con esencias de loto azul, planta asociada al renacimiento, para favorecer un sueño conectado con lo divino. El faraón, en lugar de entregarse al silencio del cansancio, debía pasar por este proceso ceremonial, que, aunque espiritual, añadía peso y responsabilidad a lo que debería ser simplemente descanso. En los sueños, los faraones buscaban respuestas. Los sacerdotes especializados, conocidos como intérpretes de sueños, eran los encargados de descifrar los mensajes que aparecían en las visiones nocturnas. Existían incluso manuales de sueños, escritos en papiros, donde se describía qué significaba soñar con agua, con serpientes, con aves o con dioses. Si el faraón soñaba con un río crecido y sereno, era buen augurio para las cosechas. Si soñaba con un incendio, podía interpretarse como señal de conflictos o traiciones. Así, cada imagen adquiría un valor colectivo. El descanso privado se convertía en un mensaje público. Pero la interpretación de los sueños también era peligrosa. Si un faraón tenía un sueño considerado nefasto, los consejeros podían dudar de su legitimidad. Los enemigos internos podían aprovecharlo como pretexto para sembrar incertidumbre. El monarca, entonces, no solo cargaba con la dificultad de dormir sobre una cama rígida y bajo un reposacabezas incómodo, sino también con el temor de lo que pudiera soñar. Incluso el acto más íntimo estaba atravesado por la política y el poder. Ahora bien, ¿qué relación tenía todo esto con la muerte y la eternidad? Para los egipcios, la muerte no era un final, sino una transición. Y el sueño era, en cierto modo, un ensayo de ese tránsito. Dormir boca arriba, con el cuerpo recto, las manos en posición solemne, evocaba la postura de la momia. Cada noche era un recordatorio de que, algún día, ese descanso temporal se convertiría en descanso eterno. El faraón se preparaba simbólicamente para el más allá. De hecho, muchos de los objetos que utilizaban para dormir
Los reposacabezas, los amuletos, los perfumes, eran los mismos que luego se depositaban en las tumbas. Esto revela que la frontera entre el sueño y la muerte era muy difusa en la mentalidad egipcia. El descanso nocturno no era únicamente un alivio del cuerpo, sino un ensayo espiritual para el gran viaje hacia el inframundo. Imagina al faraón recostado en su lecho, rodeado de silencio y perfumes, consciente de que, al cerrar los ojos, no solo iba a descansar, sino a enfrentar un pequeño viaje por mundos invisibles. Tal vez esta conciencia perpetua, esta carga simbólica que pesaba sobre cada noche, impedía que encontrara un sueño verdaderamente profundo. Dormía como un rey, sí, pero cada vez que lo hacía, recordaba que estaba practicando para la eternidad. El pueblo llano, por el contrario, aunque compartía algunas de estas creencias, vivía el sueño de manera más ligera. El campesino, agotado por la jornada de trabajo en los campos, dormía sobre un lecho de paja, sin amuletos elaborados ni interpretaciones complicadas. Soñaba, quizás, con la cosecha o con su familia, sin que nadie lo juzgara al día siguiente por lo que había visto en la noche. En cierto sentido, el súbdito humilde podía disfrutar de un descanso más verdadero que el mismísimo faraón. Así, la paradoja se vuelve evidente. Cuanto mayor era el poder, más frágil era el descanso. El faraón tenía el control de las leyes, de los templos, de las riquezas, de los ejércitos, pero no podía controlar el silencio interior que permite dormir en paz. La civilización egipcia fue una de las más avanzadas de su tiempo en lo que respecta a la medicina. Sus papiros médicos, como el famoso papiro de Ebers, contienen descripciones de remedios, tratamientos y rituales que nos revelan cómo enfrentaban enfermedades y molestias cotidianas. Entre estos escritos también encontramos referencias al sueño, a los malos sueños y a las fórmulas utilizadas para procurar un descanso más apacible. Los médicos egipcios, llamados Sunu, mezclaban conocimientos prácticos con elementos mágicos y religiosos. Para ellos, la salud no era solo un asunto del cuerpo físico, sino también del alma y del equilibrio espiritual. Así, cuando un faraón sufría de insomnio o de pesadillas recurrentes, el tratamiento podía incluir tanto hierbas y ungüentos como conjuros y rituales. Uno de los remedios más utilizados era el uso de plantas aromáticas. El loto azul, por ejemplo, se consideraba sagrado y se utilizaba en infusiones o perfumes. Su aroma dulce tenía propiedades relajantes, y no era raro que se colocaran flores de loto cerca del lecho real para favorecer la calma. También se quemaban resinas como el incienso o la mirra, cuyo humo no solo perfumaba la habitación, sino que se creía que purificaba el aire de presencias negativas. Otro recurso eran los aceites. Los ungüentos elaborados con aceite de oliva o de sésamo, mezclados con hierbas medicinales, podían aplicarse en la piel, sobre todo en las sienes y el pecho, para inducir un estado de tranquilidad. Algunas de estas mezclas incluían mandrágora, una planta con propiedades sedantes que en la antigüedad fue considerada casi mágica. Pero además de estos remedios físicos, había prácticas profundamente rituales. Si el faraón sufría de sueños inquietantes, los sacerdotes podían colocar amuletos bajo su almohada o recitar fórmulas destinadas a cerrar la puerta de los malos espíritus. En ciertos casos, se escribían conjuros en pequeños trozos de papiro que luego se doblaban y guardaban cerca del reposacabezas. Se creía que las palabras sagradas actuaban como un escudo contra las pesadillas. En algunos templos, especialmente los dedicados a Imhotep, considerado dios de la medicina, se practicaba lo que hoy podríamos llamar terapia de sueños. El enfermo dormía en el templo con la esperanza de recibir un sueño revelador en el que la divinidad le indicara la cura. Aunque esta práctica era más común entre los súbditos,
No es difícil imaginar que un faraón, preocupado por sus visiones nocturnas, también recurriera a este recurso. Sin embargo, pese a todos estos remedios, las fuentes históricas y los estudios modernos de las momias muestran que los faraones sufrían de dolencias físicas que inevitablemente afectaban su descanso. Problemas como artritis, dolores en la columna, infecciones dentales e incluso parásitos intestinales eran comunes. Y cualquier persona que haya padecido dolor crónico sabe lo difícil que resulta dormir en esas condiciones. Así, ni los aceites aromáticos ni los conjuros podían garantizar un sueño profundo y reparador. Además, la medicina egipcia, aunque avanzada para su época, tenía limitaciones. Muchas veces, lo que hoy llamaríamos insomnio era interpretado no como un problema del cuerpo, sino como un desequilibrio espiritual o un castigo divino. En consecuencia, el tratamiento se centraba más en aplacar a los dioses que en atender la causa física del desvelo. El faraón debía entonces someterse a rituales adicionales, a plegarias interminables, lo que paradójicamente podía aumentar su tensión en lugar de aliviarla. Es interesante notar que, mientras el faraón se veía atrapado en este complejo entramado de remedios y rituales, el pueblo tenía soluciones más sencillas. Los campesinos utilizaban hierbas comunes como la manzanilla o la valeriana egipcia, que crecían cerca del Nilo, para inducir el sueño. El contraste vuelve a ser revelador. Cuanto más alto en la escala del poder, más complicado se volvía lo que en esencia debería ser simple. Todo esto nos lleva a imaginar al faraón, rodeado de perfumes, aceites, sacerdotes y amuletos, intentando cerrar los ojos mientras el peso del imperio lo mantenía despierto. Cada remedio era un recordatorio de su posición. Incluso el acto de dormir estaba envuelto en solemnidad, responsabilidad y vigilancia constante. Así, el sueño del faraón se convertía en un espejo de su vida, lujoso en apariencia, pero frágil en esencia. Los palacios faraónicos no eran solo residencias, eran símbolos vivos del poder. Cada muro, cada sala y cada patio tenían un significado político y religioso. El dormitorio del faraón, por lo tanto, no podía ser un espacio simple o íntimo en el sentido moderno. Era, en realidad, una prolongación de su imagen como soberano. A diferencia de lo que solemos imaginar, habitaciones colmadas de oro, repletas de muebles y decoraciones brillantes, los dormitorios reales solían ser sobrios y funcionales. Los egipcios no buscaban la saturación visual, sino la armonía. Sin embargo, esta sobriedad no significaba comodidad. El mobiliario era escaso. Una cama alta, un reposacabezas, un par de mesas bajas, quizá un cofre con objetos personales y algunos amuletos colocados estratégicamente. Cada elemento tenía un propósito simbólico o práctico. Nada estaba ahí por azar. Las camas, por ejemplo, no estaban en contacto directo con el suelo. Se elevaban mediante patas talladas, muchas veces en forma de leones o de patas de toro, símbolos de fuerza y protección. Este diseño buscaba aislar al faraón de insectos o animales pequeños, pero también lo colocaba literalmente por encima del suelo, recordándole que incluso al dormir no era un hombre común, sino alguien separado del resto de los mortales. No obstante, la altura podía volver el lecho más incómodo, y las superficies rígidas hacían del descanso una experiencia menos reparadora de lo que se esperaría. La orientación del dormitorio tampoco era casual. Muchos de estos espacios estaban alineados con el recorrido del sol, de modo que el amanecer bañara la habitación en luz. El faraón, considerado hijo del dios solar Ra, debía despertar en sintonía con el ciclo cósmico. Así, incluso la disposición de su lecho estaba regida por la religión y la astronomía. Dormir no era simplemente cerrar los ojos, era participar en el orden del universo. Otro aspecto fundamental era la seguridad.
Los dormitorios se encontraban en áreas internas del palacio, protegidas por pasillos, guardias y muros. El faraón rara vez dormía completamente solo. Siempre había sirvientes o guardias cerca, vigilando la entrada. Esto garantizaba su protección, pero a la vez eliminaba toda posibilidad de intimidad. El monarca descansaba sabiendo que, tras las paredes, había ojos atentos y oídos despiertos. La tranquilidad del silencio absoluto era un lujo del que carecía. Además, las paredes mismas estaban cargadas de significado. Frescos y relieves representaban escenas religiosas, dioses protegiendo al faraón, símbolos de fertilidad, imágenes del sol renaciendo. En la penumbra de las lámparas de aceite, esas figuras proyectaban sombras que parecían cobrar vida. Para un hombre cargado de responsabilidades, rodeado de símbolos divinos, dormir significaba hacerlo bajo la mirada constante de los dioses y de los antepasados. No había descanso libre de solemnidad. El ambiente también jugaba su papel. Egipto podía ser sofocante durante el día, pero en la noche el desierto traía un frío inesperado. Para contrarrestar esas variaciones, el faraón disponía de mantas de lino fino, tejidos suaves que protegían del aire nocturno. Sin embargo, la temperatura no siempre era fácil de controlar. En ocasiones, la incomodidad térmica era otro obstáculo para lograr un sueño profundo. Y si sumamos los aromas, tenemos un escenario aún más cargado. Los egipcios eran apasionados por los perfumes. El dormitorio del faraón estaba impregnado de fragancias intensas: loto, incienso, mirra. Estos aromas buscaban purificar el aire y aplacar a los malos espíritus, pero también podían saturar el ambiente, convirtiendo la experiencia de dormir en algo pesado para los sentidos. En definitiva, los espacios diseñados para el descanso del faraón no eran santuarios de calma, como podríamos imaginar hoy. Eran prolongaciones del poder, templos en miniatura dentro del palacio, cargados de símbolos y vigilancias constantes. Y aunque el entorno estaba concebido para protegerlo, terminaba convirtiéndose en una prisión invisible. De esta manera, entendemos que la arquitectura y el mobiliario, más que facilitar el sueño, reforzaban la solemnidad del cargo. El faraón no descansaba en una cama, sino en un altar. Y en un altar nunca se duerme del todo. El sueño del faraón no era un asunto privado. Muy al contrario, era observado, interpretado y en ocasiones manipulado por quienes lo rodeaban. Los sacerdotes, guardianes de los templos y expertos en el mundo espiritual tenían un papel crucial en este proceso. Para ellos, cada sueño del monarca era una ventana hacia la voluntad de los dioses. Nada podía pasarse por alto. Una imagen, un símbolo, incluso una sensación experimentada durante la noche, podía convertirse en un mensaje divino que debía ser descifrado. Los faraones solían relatar sus sueños a los sacerdotes de confianza, quienes consultaban manuales de interpretación. Estos textos, escritos en papiros, clasificaban los sueños en categorías de buen augurio o mal presagio. Por ejemplo, soñar con un río caudaloso podía anunciar fertilidad y abundancia, mientras que soñar con fuego podía interpretarse como señal de guerra o de rebelión. Lo fascinante es que estas interpretaciones no quedaban en el terreno íntimo. Podían transformarse en decisiones políticas. Imaginemos al faraón relatando un sueño en el que veía aves oscuras volando sobre un templo. Los sacerdotes podían advertirle de un peligro inminente y recomendarle reforzar la guardia o realizar sacrificios para apaciguar a los dioses. En ese sentido, el sueño se convertía en una herramienta de gobierno. Lo que ocurría en la mente del monarca mientras dormía podía influir en la vida de miles de personas al día siguiente. Pero esta dependencia de los intérpretes también abría la puerta a la manipulación. Los sacerdotes eran hombres poderosos, y en más de una ocasión pudieron utilizar la interpretación de un sueño
para orientar las decisiones del faraón hacia sus propios intereses. Si un sacerdote quería impulsar una campaña militar o reforzar la construcción de un templo, podía interpretar un sueño como mandato divino en esa dirección. Así, el descanso nocturno del faraón no solo estaba vigilado, sino también intervenido. Los consejeros políticos, por su parte, tampoco se mantenían al margen. Ellos veían en los sueños del faraón una oportunidad para medir su ánimo, su estado de salud o incluso su legitimidad. Un faraón que confesara sueños oscuros podía ser percibido como débil o vulnerable. Esto daba espacio a intrigas palaciegas, conspiraciones y dudas sobre la estabilidad del trono. El sueño, en consecuencia, era tanto un espejo espiritual como un arma política. Este fenómeno nos recuerda que, en Egipto, la frontera entre religión y política prácticamente no existía. El faraón era a la vez rey y sumo sacerdote. Su vida entera era un ritual, y sus noches no escapaban a esa lógica. Lo que para cualquier persona sería un acto íntimo y privado, soñar, en el caso del faraón, se convertía en un asunto de Estado. Es interesante señalar que algunos faraones dejaron testimonios de sueños especialmente importantes. Un caso célebre es el de Tutmosis IV, cuyo relato quedó grabado en la llamada Estela del Sueño. Según esta inscripción, el joven príncipe, mientras dormía a los pies de la gran esfinge, soñó que la estatua le prometía el trono si retiraba la arena que la cubría. Este sueño no solo le dio legitimidad cuando llegó al poder, sino que se utilizó como propaganda política. Los dioses mismos habían elegido a Tutmosis. De este modo, un simple sueño nocturno se transformó en herramienta de poder. Sin embargo, vivir bajo esta constante vigilancia convertía el descanso en una experiencia pesada. El faraón no podía entregarse libremente al sueño, pues sabía que cada imagen sería analizada, discutida y en ocasiones usada en su contra o a favor. Cada noche era, en cierto modo, un examen del que dependía su prestigio y su autoridad. Por eso, podemos decir que los faraones dormían con los ojos cerrados, pero con el peso de 1000 miradas sobre ellos. El sueño, lejos de ser un refugio, era otro escenario donde se libraba la batalla del poder. Si te gustó este video, dale me gusta, comenta y no olvides suscribirte.